dar esta palabra. ¿Alguien está listo para recibir? Amén. Bájese la mascarilla y diga amén. 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 Es que los ojos a veces como que no dicen mucho. Si los ojos no dicen mucho, mueva las cejas. ¿Sí puede mover las cejas? Unos le hacen así, bien curioso. Tome sus asientos, vamos a comenzar. ¿Está listo para recibir? ¿Listos? ¿Traen su Biblia? Acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. U 8, como lo quiera decir. Uoquio. 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. ¿Estamos listos? En las pantallas. Romanos 8, 14 al 17. ¿Listos para leer? Dice así, desde el 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Puede clamar eso? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Una vez más desde el 14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, 14, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿El espíritu de qué? Adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Diga Abba, Padre. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Me está siguiendo? ¿Listos para comenzar? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias porque tú estás en este lugar, Dios. Te pedimos que esta palabra que se va a hablar hoy, Señor, que penetre los corazones y las mentes de mis hermanos y mis hermanas y el mío también, Señor. Habla en este lugar, Dios, y cambia nuestras vidas, Dios. Haznos diferentes, Señor, en el nombre precioso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Hay hijos de Dios? ¿Hay hijas de Dios? Usted tiene un Padre. Si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu de Dios mora en usted. Y ese Espíritu que mora en usted constantemente le está diciendo a su espíritu, el suyo personal, el que Dios dio para que usted tuviera vida. El Espíritu Santo le dice a su espíritu, dice, hey, tienes un Padre. No estás solo, tienes un Padre, alguien está contigo, no eres huérfano, no estás solo. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Regularmente cuando llego de mi trabajo a mi casa, estaciono el carro por la parte de atrás donde está la cochera, el garage. Y la primera puerta que atravieso para entrar a mi casa es la cocina. Y estoy yo abriendo con mis llaves la puerta de atrás. Y en cuanto abro, nomás escucho unos gritos, ¡papá! Y de pronto sale uno corriendo, Emanuel, y papá, y me abraza las piernas donde alcanza, y luego sale Leuliet, mi hija, papá, y viene y me abraza, y uno lo tengo en esta pierna y el otro, y luego viene el chiquillo, ya está caminando y se me queda viendo y
Y me agarra también y levanto uno por la mano izquierda, el otro por la mano derecha y al chiquillo lo tengo con las dos manos aquí. Eso es Abba, eso es Abba Padre, papá. Ellos tienen la confianza de que no son huérfanos. Ellos tienen la confianza de que tienen un padre, que no están solos. Ellos no se preocupan por nada. Ellos saben que su papá o sus papás le van a proveer todo lo que ellos necesiten con la gracia de Dios. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos de ustedes harían lo que sea por sus hijos? Abba Padre es como sus hijos. Si sus hijos tienen confianza con ustedes, es como sus hijos se acercan a ustedes. Papá, hay una confianza preciosa ahí. A veces salimos a caminar y llegamos a la línea de la calle y les digo, hey, de aquí para allá es del vecino, o es de la calle, o es de la ciudad, pero de aquí para atrás todo es tuyo. Y no me lo estoy diciendo a mí, se lo estoy diciendo a mis hijos. Y ellos, ¿es mío? Claro que es tuyo. Si es mío, es tuyo. No hay excepción, no hay excepción. Si es mío, es tuyo. Si llego en otro carro que no me pertenece y se le quedan viendo, ¿y ese de quién es? Ese no es tuyo. No lo toques porque tampoco es mío. Pero cuando viene un carro, que yo vengo manejando un carro y dicen, ¿este es mi carro? Sí es tu carro. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sabes manejar? No. Pero lo que me pertenece a mí le pertenece a mis hijos. Por naturaleza. Me encanta usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿sí? Que en realidad son dos hijos pródigos, pero uno se fue y el otro hijo pródigo se quedó en la casa renegando. ¿Verdad que sí? Lo que pasó en esta historia me encanta, porque el hijo pródigo se fue de la casa, se apartó de su padre, le pidió su herencia que le pertenecía por derecho. El padre no se lo negó, le dijo, Padre, danos lo que a nosotros nos corresponde. Y le entregó su parte de la herencia. Pero a los dos dice la Biblia que se los entregó, a los dos. Uno se quedó en su casa y el otro fue y malgastó toda la herencia. ¿Recuerda la historia? Y el padre no supo de su hijo por mucho tiempo, pero él sabía que todavía tenía un hijo y siempre estaba al pendiente. Tenía una finca, un rancho muy grande y siempre estaba mirando hacia afuera, hasta las orillas de su propiedad para ver si su hijo se aparecía. Una historia preciosa. Y dice que de pronto, después de mucho tiempo, alcanzó a ver a lo lejos a su hijo que regresaba. Usted conoce la historia. Viene este hijo arrepentido, gastó todo en sinfín de cosas malas. Pero su padre no le reprochó nada, sino que dice que lo vio de lejos y no solamente se quedó ahí, dice, salió corriendo a su encuentro. El hijo no vino corriendo al padre, el padre fue corriendo al encuentro del hijo. Y dice que cuando llegó lo abrazó y lo besó por todas partes. Y el hijo todo avergonzado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo, trátame como otro de tus trabajadores. Pero el padre no lo escuchaba, nomás estaba contento porque él había regresado. Y lo abraza, lo besa, le pone su anillo de hijo de la familia, le pone sus vestidos, le dice a todos los trabajadores, hey, vamos a tener una fiesta, mi hijo estaba muerto y ha regresado. No le reprochó absolutamente nada. Pero el otro hijo pródigo estaba ahí en la propiedad y escuchó, dice la Biblia, que escuchó muchos música, fiesta, voces, y se acercó y le dijo a uno, hey, ¿qué está pasando aquí? Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo, el más grande, para que haya mucha comida aquí. Él ha regresado y estamos haciendo fiesta. Ven, entra. No voy a entrar. Estaba indignado su hijo, el otro hijo. Entonces su padre se fija y que su otro hijo no quiere entrar a la fiesta y sale a su encuentro y le dice, hey hijo, ven a la fiesta, tu hijo ha regresado. Y su hermano o su hijo, el que se había quedado ahí, le dice, no voy a entrar. Dice, tantos años te he servido y no me has dado ni siquiera un cabrito para que yo festeje con mis amigos. Y este hijo tuyo que va y se pierde y malgasta todo lo que le diste, ¿has hecho una fiesta con él? ¿En serio?
Y el padre le dice algo ahí. Hijo, le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué me tienes que pedir algo si todo lo mío es tuyo? ¿Se había puesto atención en esa frase? Todo lo mío es tuyo. Y este es un cuadro, un ejemplo perfecto de la relación de Dios y nosotros, sus hijos. Todo lo que Dios tiene es, dígalo, mío, es nuestro. Por herencia, coherederos con Cristo. Por herencia es nuestro, créalo. Ahorita ya está pensando, pues, ¿qué nos va a decir esto? Que vamos a recibir todas las cosas, etcétera, etcétera. Y es que todo lo que le pertenece a Dios es tuyo. Él se queda con la gloria y el honor, como lo cantábamos. Pero los hijos por naturaleza reciben la herencia del Padre. Y los hijos le llaman Abba, Padre. ¿Me está siguiendo? Abrí con otra introducción que ni siquiera pensaba. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted se ha puesto a pensar en toda la maldad que hay en el mundo. Todo lo que sucede malicioso en el mundo, mucho de eso tiene que ver porque hay un espíritu de orfandad ahí. No me refiero a un demonio, lo que sea, que puede que sí o realmente no me interesa. Pero es porque hay orfandad en el mundo. No se identifican con un padre que les enseñó todas las cosas, que les enseñó a caminar bien, les enseñó a ser buenos cristianos. O como he dicho, si no quieres ser buen cristiano, al menos ten buenos valores. Valores. Pero mucho en el mundo está desenfrenado, y en la iglesia a veces también, en el mundo hoy causando caos y destrucción. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí lo ha visto? Pero hay una respuesta a este espíritu de orfandad y lo acabamos de leer, el cual es el espíritu de adopción y filiación. Dios nuestro Padre está esperando que sus hijos e hijas sepan quiénes son, que sepan que son coherederos con Cristo, coherederos con Cristo, hijos de su Padre. Él quiere que sus hijos y sus hijas sepan quiénes son, que ellos sepan que son coherederos, que se den cuenta quiénes son ellos en Dios. ¿Usted sabe quién es usted en Dios? Conoce la identidad. Puede acercarse con Dios y decirle, Abba, Padre, papá. ¿Tiene esa confianza? El perfecto ejemplo de un hijo que conocía su identidad, su posición, sabía que tenía herencia. ¿Sabe quién es? El perfecto hijo. ¿Sabe quién es? El Señor Jesús. Y vamos a ver unos aspectos acerca del Señor Jesús. Primero, el Señor Jesús dejó su hogar en el cielo. Él estaba allá. Cristo. Dice la Biblia, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Él creó todas las cosas. Pero había una necesidad de orfandad o una necesidad de padre que necesitaba ser suplida en la tierra. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo. Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo, y Jesús dejó su hogar en el cielo. Dejó a su Padre, a su naturaleza divina. Dice la Biblia, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, dice la Biblia. No puso por importante el ser igual a Dios. ¿Qué era eso? Tenía una naturaleza divina. Y dice la Biblia, se despojó y fue hecho hombre, con semejanza de hombre. Esto literalmente la palabra es, se quitó sus ropas de realeza. Esto se refiere solamente a un rey que se quita sus ropas reales de rey y se viste con ropas andrajosas.
No cualquier otra ropa de la clase media o de la clase baja, con ropas andrajosas, rotas. Se desvistió y se quitó toda su gloria para bajar y vivir entre nosotros. De niño él creció por un tiempo en Egipto, escapando de la ejecución masiva de Herodes. ¿Recuerda esa historia? Se dio cuenta que el rey iba a venir, iba a nacer en Belén. Y el rey Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces un ángel del Señor le habló a los padres del Señor Jesús y le dijo: vete a Egipto porque quieren matar al niño. Y él se fue huyendo de ahí. Desde que inició su ministerio iba por pueblo en pueblo sin ser bienvenido. Dice la Biblia que él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Me está siguiendo? Él no tenía una casa para vivir. Señor, déjame seguirte. ¿Estás seguro de que quieres venir? De verdad te digo que el Hijo del Hombre, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. ¿En serio quieres venir conmigo? No tenía un hogar, no tenía un hogar en la tierra. Pero aún así, él nunca sintió el dolor de un espíritu de orfandad porque él estaba constantemente con su Padre. Cuando regularmente te sientes solo, es porque no conoces quién está contigo o no sabes con quién estás y te sientes solo. Pero el Señor Jesús, a pesar de que sintió todo este tipo de cosas, o que pasó más bien todo este tipo de circunstancias, nunca sintió un espíritu de orfandad. Nunca se sintió huérfano, nunca se sintió abandonado, hasta el tiempo de la cruz que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en todo su ministerio nunca se sintió solo. Dios estaba con él siempre. Cuando tú te sientes solo, es posiblemente porque no sabes quién está contigo, no te has dado cuenta quién está contigo. Te sientes huérfano, sientes que no tienes un papá. Constantemente el Señor Jesús estaba con su Padre. Él nunca sintió el aguijón, el dolor de un espíritu de orfandad. Nunca. Porque Él siempre estaba con su Padre. Diga siempre. Siempre estaba en comunión con su Padre. A pesar de que Él estaba en el cielo y el Señor Jesús en la tierra, nunca se sintió de esa manera. Nunca se sintió con necesidad porque sabía que Él tenía un Padre. ¿Me está siguiendo? Constantemente Él estaba con su Padre. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Acompáñenme por favor a Juan 3:13. Juan 3:13. Esta es una cita bíblica que posiblemente es difícil de entender. Juan 3:13, ¿estamos ahí? ¿Lo tenemos? Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalenguas, pero vamos a identificarlo. Nadie subió al cielo. Como vimos el domingo pasado, nadie subía al cielo, morían. Nadie subía al cielo, se iban al seno de Abraham. Ya vimos eso el domingo pasado. Si se lo perdió, puede ir a nuestras redes sociales o a nuestra página para escuchar el mensaje. Nadie subía al cielo con el Padre. Todos bajaban al seno de Abraham. El Señor Jesús fue el primero que subió al cielo después de miles de años desde Adán. Fue el primero, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió de el cielo. ¿Quién es ese? El Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Pero dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo así que no está hablando desde la tierra? ¿Y por qué dice el Hijo del Hombre que está en el cielo? Esto quiere decir tu relación. Esto quiere decir lo que el Señor Jesús sentía y estaba seguro. Su identidad. Por eso dijimos que Él no pasaba nada de necesidad porque sabía que Él estaba con su Padre. Él vivía en la tierra, pero a la vez vivía la naturaleza del cielo. El Hijo del Hombre descendió a la tierra. El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Realmente estaba en la tierra, pero vivía toda la vida del cielo. ¿Me estoy explicando? El Hijo del Hombre que está en el cielo.
Por eso el Señor Jesús no pasaba circunstancias o necesidades de que estoy huérfano, estoy solo, me siento solo, nadie está conmigo. Él sabía que tenía un Padre. Fue enviado por su Padre a la tierra y descendió a la tierra, pero a la vez estaba en el cielo por la comunión que tenía con el Padre. ¿Me estoy explicando? En Colosenses 19:20, si lo tienen por ahí, o acompáñenme, Colosenses 1:19 al 20. Estas citas bíblicas las repasamos el domingo pasado. Vamos a leerlo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una vez más el 19, por favor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Señor Jesús no le faltaba nada. En Él habitaba toda plenitud. Vimos el domingo pasado que Él atravesó todos los cielos para llenarlo todo. Vimos que no le faltaba nada y por consiguiente a nosotros tampoco nos faltaba nada, porque el propósito de que el Señor Jesús vino a la tierra, fue colgado en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día, y el propósito de que se sentara en la diestra del Padre todo se resume en algo: para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Ese es el propósito de todas las cosas, para llenar todo vacío que existía. Lo vimos el domingo pasado, no me voy a meter mucho ahí, pero hoy estamos tratando de ese sentir de orfandad. Cuando estás solo, cuando te sientes solo y sientes que necesitas un Padre. El Señor Jesús vino y cubrió las necesidades. Él nunca se sintió solo. Agradó al Padre. Usted recuerda cuando se escuchaba desde el cielo, desde que Él empezó su ministerio y se abrieron los cielos y se escuchó una voz grande, como de trompeta, como de trueno, y todo el mundo la escuchó, y que decía: este es mi Hijo amado, refiriéndose al Señor Jesús, en el cual me complazco. Agradó al Padre. Y no lo dijo una vez. También con Moisés, ahí cuando se presentó Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, se abrieron los cielos otra vez y el Padre una vez más dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Él siempre tenía una relación con el Padre, por eso nunca sentía que estaba huérfano. En Él habitó toda plenitud, vino para llenarlo todo. Póngame una vez más Colosenses 1:20. Dice la Biblia: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había necesidad. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En la tierra las personas tenían una necesidad que tenía que ser cubierta, y el Señor Jesús fue enviado para cubrir esa necesidad. En los cielos también había una necesidad. Job dice: tú ni siquiera confías, hablándole a Dios, tú no confías aún en tus santos, refiriéndose a los ángeles. Le dice: ni aún los cielos son limpios delante de ti. Ellos tenían una necesidad. ¿Por qué estaba sucio el cielo? El pecado una vez entró por un ángel, por un querubín. Fue desterrado de ahí. Pero nadie pagó por esa suciedad. Aún los ángeles, ni aún los cielos son limpios delante de ti. Dice que Él vino para reconciliar todas las cosas, de las que están en la tierra y de las que están en el cielo. La humanidad tenía una necesidad que tenía que ser cubierta. Los ángeles tenían una necesidad que tenía que ser cubierta. Pero no nomás en los cielos están los ángeles, está Dios mismo. Y Él tenía una necesidad también. ¿Cuál era esa necesidad?
su creación, que no solamente era una creación, ahorita lo vamos a ver. No solamente eso. Permítanme, deje ver aquí. No era solamente su creación, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero Dios el Padre tenía una necesidad. Se había corrompido el mundo entero, el cual Él, cuando creó a la humanidad, Él formó con sus manos la humanidad, el primer hombre. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Y Él tenía una necesidad. Y el Señor Jesucristo fue enviado para que el Señor Jesús también cubriera esa necesidad. La necesidad del Padre. Dios tiene una necesidad todavía. El Señor Jesús vino a restituir la relación entre el hombre, entre la humanidad y Dios. ¿Me está siguiendo? Jesucristo cubrió y llenó toda la necesidad. ¿Te sientes vacío de alguna manera o que necesites ayuda en algún tiempo de tu vida, en alguna circunstancia? La Biblia dice que el Señor Jesús vino para llenarlo todo. Si tú le entregaste, una vez más te digo, si tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de ti y el Espíritu que vive dentro de ti, el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, por el cual puedes clamar, Abba, Padre. Puedes acercarte y presentarte hasta el trono de la gracia, dice la Biblia, con confianza. ¿Me está siguiendo? ¿Está creyendo lo que estoy diciendo? De verdad, le estoy diciendo la palabra de Dios. ¿De qué se trataron todas las cosas? El Señor Jesús agradó al Padre para que en Él habitase toda plenitud. Subió por encima de todos los cielos, dice la Biblia, para llenarlo todo. Eso lo vimos el domingo pasado. Llenó la necesidad de la humanidad. Llenó la necesidad de los ángeles. Y llenó la necesidad de Dios. Por eso el Padre se agradó de Él. Mediante la sangre de su cruz, dice la Biblia, reconcilió todas las cosas. ¿Alguien se sabe este versículo? Se lo saben muchos de memoria, Juan 10:10. Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él vino para robar, para matar, para destruir. Vino a destrozar y destruir la relación entre hijos y padres. Si tú tienes una relación no muy buena con tus hijos o con tus padres, no es Dios obrando ahí en la familia. La Biblia nos enseña que el ladrón, el que viene a destruir, no es Dios. ¿Quién es? El diablo. Vino a destruir, a matar, a robar. Ese es el propósito del diablo. Él es el mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el mismo espíritu que destruyó la relación entre Dios y Adán, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Se le llama la serpiente antigua. En Ezequiel habla acerca de Satanás, dice, por causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, refiriéndose al diablo. A causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones aquí en el original es que se salía e iba tocando puerta por puerta. Eso quiere decir contrataciones en el original. No es que lo contrataron para que hiciera algo. Contrataciones quiere decir iba y tocaba la puerta. Él sabía quién estaba delante de Dios adorándole y quién no estaba. Y aquel que se encontraba solo iba al diablo, dice, puerta por puerta, y tocaba su puerta y le abría. El que le abría comenzaba a tener un diálogo con ese querubín protector, como lo llamaba la Biblia. Eso quiere decir contrataciones. Por medio de tus muchas contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Ahora, ¿qué venía y dialogaba con los otros ángeles? Usted sabe que nosotros tenemos, o el Espíritu Santo de Dios forma la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Sí lo sabe?
El diablo quiere formar también su propia imagen en toda la creación. Aquel que le abría la puerta, que no estaba adorando a Dios y le abría la puerta, tenía un diálogo con él. Y la Biblia lo llama como un querubín que estaba lleno de hermosura, lleno de sabiduría. Y venía y platicaba con aquellos que no estaban delante de la presencia de Dios adorándole con los otros ángeles. ¿Está viendo aquí la imagen? El cielo, muchos adorando, pero otros estaban allá y el diablo venía y tocaba sus puertas y comenzaba a tener un diálogo con ellos. Y la imagen del diablo se pasaba con el que comenzaba el diálogo. ¿Me está siguiendo? Adán estaba solo cuando tuvo su encuentro con la serpiente antigua. Hay un debate entre la palabra serpiente, porque la palabra serpiente viene del original, que quiere decir serafín. En otras palabras, cuando se le aparece a Adán, posiblemente vio una serpiente, no lo sabemos, o posiblemente vio un serafín, un ser lleno de luz, que le dijo: hey, con que Dios te dijo. Y como estaba solo, estaba totalmente solo, hizo caso a lo que el ser de luz le decía. Dice la Biblia que él se viste como ángel de luz. Sin serlo, él ya había perdido toda su gloria, pero aún se viste de vez en cuando para hablarle a los hijos y a los escogidos de Dios. Se le apareció a Adán y Adán cayó porque estaba solo. Tenía un padre y él estaba seguro que tenía un padre, pero en ese momento estaba solo, ni su mujer estaba con él, estaba completamente solo. No estés solo. Júntate con personas que aman a Dios también. Congrégate. Vamos a abrir Hebreos capítulo 10, versículo 24. Este es un texto bíblico que es bastante fuerte, de hecho, pero vamos a ver el por qué es fuerte. Hebreos 10, 24 al 27. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está hablando de juntarte con otros que también aman a Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. El que sigue: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estamos en el contexto todavía de congregarse. El siguiente: sino una horrenda, ya no queda sacrificio por los pecados o perdón por los pecados, sino que dice: una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y estamos en el contexto de la congregación. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque si lo hacen no va a haber más perdón de pecados, sino que decía ahí, ponme el último versículo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muchos podrían decir: venga y congréguese porque mire lo que le va a pasar. Pero es que la verdad es que no te va a pasar eso porque no vengas a la iglesia, sino eso es una consecuencia por no estar en una compañía que te conviene. Esa es la consecuencia de todo. No es porque aquel no vino a la iglesia o tiene la costumbre de no congregarse. Tiene una horrenda situación, viene juicio sobre él, fuego viene sobre él. Y la verdad es que sí, la Biblia lo dice así, pero no porque no venga a la iglesia, sino por la consecuencia de no tener comunión con otro hijo o hija de Dios, porque está solo. Y una persona sola, que se siente sola, que se siente que no tiene la cobertura de un padre, o que no tiene compañeros y amigos que vivan bien delante de Dios también y que puedan crecer juntos, si vive solo, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. La iglesia no eres tú
ni soy yo. La iglesia somos nosotros. Es un cuerpo. Todos fuimos bautizados dentro de un mismo cuerpo, dice la Biblia, pero yo soy miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo, los que están aquí son miembros del cuerpo. Tanto que la Biblia enseña que, ¿cómo va a decir un miembro a otro, no te necesito? Si los miembros están separados, no hay cuerpo. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando aquí? ¿Alguien está conmigo? Si estamos poniendo atención. No hay cuerpo, no hay congregación. Y Dios habita en medio de la congregación, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, dice la Biblia, Él está allí. Él envía bendición y vida eterna, pero donde hay un cuerpo congregado. Ahora, cuando alguien está solo, y no solo porque así es la situación, sino solo porque así lo quiere estar, no recibe la bendición de Dios que manda por congregación, por congregarse, sino ya vimos totalmente lo opuesto. No hay más perdón de pecados. Qué curioso. Así dice la Biblia. No quiere decir, como dijimos, aquel no viene a la iglesia se va a perder. No, es por la comunión. Si no vienes a la iglesia, al menos júntate con alguien que está bien con Dios o que tiene una relación con Dios. No tienes que venir al templo. Discúlpenme, aquí me voy a meter en problemas. Lo que la Biblia te dice es, congrégate. ¿Qué quiere decir? Donde estén 2 o más en su nombre. En una casa, en la calle, donde sea. Pero que estén 2 o más reunidos en su nombre, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Esa es la congregación. Muchos dicen, y es que Dios no habita en templos hechos de manos. No, habita en nosotros. Dice la Biblia, donde está 2 o más congregados, Él está ahí, Él habita allí. Si estás solo, déjame, te lo voy a decir, o quieres estar solo, no te congregas, no tiene que ser en el templo, que tengas comunión con otros hermanos que están llenos del Espíritu Santo también. Aquellos que pueden clamar al Padre y decir, Abba Padre, porque el Espíritu de Dios está con ellos. Si estás solo y no te juntas con estas personas, no vas de su vida y no te quedas igual, vas en decadencia. Lo acabamos de leer. No hay más perdón de los pecados porque se te quita el sentir de que estás bien delante de Dios. Por eso es importante la congregación. El diablo comienza, aquel está solo, y comienza como empezó en el cielo, a tocar puertas y empieza a formar la imagen de él en la persona. ¿Me está siguiendo? Vamos a adelantarnos. El diablo quiere destruir esa relación entre tú y Dios. Su meta principal es hacer de cada uno la mejor versión de él mismo, sin padre, sin herencia, perdido completamente. Él es y continuará siendo por la eternidad el primer huérfano. Él es el primer huérfano. ¿Por qué cree que Él quiere deshacer la relación entre tú y Dios? Él quiere poner tu imagen en ti. Él quiere que todo lo que Él tiene y todo lo que Él es, lo seas tú también. O mejor dicho, que tú que tengas o que no tengas todo, más bien lo que Él no tiene y todo lo que Él ya no es, porque lo perdió. Y Él quiere que tú seas de la misma manera, que pierdas la relación entre tú y Dios. Adán estaba solo, por eso fue tentado, no estuvo nadie con él y cayó. Cayó. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar solos? A nadie. Dios está ahí, amén. Dios está ahí. Vamos a abrir Lucas 3:38. Lucas 3:38. Aquí Lucas estaba examinando la genealogía del Señor Jesús y descubrió algo muy importante, algo que a lo mejor va a cambiar la manera de pensar. Estamos ahí, Lucas 3:38. Está hablando de la genealogía del Señor Jesús. No la vamos a leer toda, solamente la última frase. ¿Quién era Adán? La genealogía seguía y decía, hijo de Enós, Enós hijo de Set. El hijo de Set era Adán y Adán era hijo de Dios. No es solamente una creación espléndida, era hijo de Dios.
no solamente una creación, era hijo de Dios. Lo menciona la Biblia. Adán era hijo de Dios. Adán no era solo la obra maestra de Dios, él era hijo de Dios. El Señor lo amaba, el Señor lo adoraba. En toda la creación él solamente tuvo que decir una palabra, solamente una palabra y ¡pum!, las cosas existieron. Pero con el hombre, con Adán, el primer ser humano aquí en la tierra, no quiso hablar o decir una palabra. Dice la Biblia que él tomó tierra o tomó polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que para eso tuvo que descender del cielo, tomó con sus propias manos tierra y comenzó a formar al hombre con sus propias manos. No quiso decir una palabra solamente, sino que él quiso venir y formarlo con sus propias manos. Adán era hijo de Dios. Ahí estamos viendo el propósito de Dios con la humanidad. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora sabemos por qué Jesús llamaba al Rey del cielo Padre, nuestro Padre. Cuando oren digan Padre nuestro, porque saben que no están solos. Hay una cita bíblica, Juan 16:25, por favor. A los de la alabanza si pueden irse preparando. Juan 16:25. Habla acerca de pedir en el nombre de Jesús, pero ojo aquí. Muchos dicen, y es que la fórmula, ¿cuál es la fórmula de pedir al Padre? Y tú dices, tienes que pedir en el nombre de Jesús, si no, no pasa nada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. El que sigue. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ojo aquí. El que sigue. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. La Biblia sí nos enseña a pedir en el nombre de Jesús, pero no es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para pedir y recibir en el nombre de Jesús? Es que se trata de que por lo que Él hizo. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Tú lo conoces, es por lo que Él hizo. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo, en un día van a pedir en mi nombre, van a decir, Padre, en el nombre de Jesús. Pero yo les digo, ni siquiera se preocupen por mí, porque el Padre los ama. No es una fórmula, digan, no es una fórmula. Unos vinieron a echar fuera demonios en el nombre de aquel que predicaba Pablo, el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? No recibieron nada, se fueron avergonzados, desnudos, golpeados por los demonios. Venían a echarlos fuera y los demonios mismos los avergonzaron ahí. Porque no es una fórmula. No es una fórmula, es tu relación con Dios. Que tú sepas y reconozcas quién es el digno que hizo todas las cosas por nosotros, Jesucristo. No es una fórmula. Debemos pedir y venir delante de Dios en el nombre de Jesús, sí. Pero no porque lo digas quiere decir que vas a entrar o vas a recibir. No es una fórmula mágica. Es una relación entre tu Padre y tú, reconociendo que por medio de Cristo vas a entrar a la presencia de Dios. Me encanta ese versículo porque nos rompe todo aquí lo que nosotros creíamos en el nombre de Jesús. En aquel día lo leímos, en aquel día muchos pedirán en mi nombre y está bien, pero les digo, ni siquiera se preocupen por mí porque el Padre mismo los ama. Entren en mi nombre, sí, pero no es una fórmula. El Padre mismo los ama. Ya no somos huérfanos. El Padre mismo nos ama. El amor de Dios trajo vida a Adán, a los otros seres creados. El Padre tuvo un cuidado mucho más especial al hacer a Adán. Estamos hablando del Padre. En todas las experiencias humanas no hay nada que se pueda comparar al momento cuando Dios sopló vida en Adán. En ese instante nuestro Padre dio vida a la humanidad por primera vez. El Padre, ese momento captura el propósito exacto y la esencia de la existencia de la humanidad. La humanidad existe
para Dios, usted existe para Dios, usted existe por Dios, usted existe a través de Dios, quien es amor y es nuestro Padre. No es alguien que está lejos, Él es nuestro Padre. No es huérfano, Él es nuestro Padre. Adán, cuando abrió los ojos por primera vez, vivió lo primero de las primeras cosas. Él escuchó la primera voz, su Padre, la voz de su Padre. Él vio el primer rostro, el rostro de su glorioso Padre. Él sintió el primer toque, el toque de su Padre. Se despertó su primera emoción en respuesta del amor de su papá. Están viendo la imagen, el primer ser creado con su Padre. Todo lo que él vivió por primera vez. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras que salieron de boca de Adán? Fueron Abba, Padre. ¿Me estás siguiendo? Abba, Padre. El diablo vino para destruir lo que se había forjado desde el principio. Y sí lo destruyó. Tuvo éxito. Pero dice la Biblia que Cristo vino a restituir todas las cosas en Dios. Ya no estamos solos, ya no somos huérfanos. Dios está con nosotros. Él es nuestro Padre. Así que acércate con Dios confiadamente. Amén. Todo lo primero que Adán vivió al abrir sus ojos por primera vez se perdió, se murió. Póngame en las pantallas, por favor, Romanos 5:12, ya para estar cerrando. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que el diablo hizo en el principio entre Adán y Dios se rompió. El pecado entró y se pasó por toda la humanidad por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Ahora ponme por último a 1 Corintios 15:21. 1 Corintios 15:21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es este? El Señor Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si en el principio se rompió todas las cosas entre la relación entre Dios y el hombre, se rompió todo, Cristo vino a restablecer todas las cosas. Ahora podemos ver lo que Adán vivió con el Padre en el principio. Él escuchó la primera voz, la voz de su Padre. Nosotros podemos escuchar la voz de nuestro Padre porque Cristo vino a restituir todas las cosas. Podemos escucharle. Él vio el primer rostro, el rostro glorioso de su Padre. Él sintió el primer toque, el toque de su Padre. Se despertó su primera emoción en respuesta del amor de su papá. Todo su ser tuvo vida por amor una vez más. Y así como se perdió el Abba Padre, Cristo vino a restituirlo otra vez más. Y nosotros podemos decir Abba Padre también. Papito, papá. ¿Me está siguiendo? ¿O me siguió más bien? Lo que quiero decir con esto es que no estás solo y no eres un huérfano, tienes un Padre. Dice la Biblia: si mi padre y mi madre me dejarán, con todo, dice la Biblia, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Con todo, dice la Biblia. Este podría ser un mensaje para hijos mimados. Pero es que la verdad es que la soledad muchos la pasamos a veces y sentimos que necesitamos algo. Y sentimos que algo necesitamos, que nos falta algo. Pero la Biblia nos dice: tenemos un Padre y Cristo vino a restituir todas las cosas. Pídele en el nombre de Jesús, pensando que por Cristo, por lo que Él hizo, nosotros podemos tener acceso al Padre. Pero no es una fórmula, dijimos. Cristo mismo dijo, lo acabamos de leer: vendrán tiempos en que pedirán en mi nombre, pero yo les digo, ni siquiera se preocupen por mí. Ustedes tienen acceso directamente al Padre de ahora en adelante. No es una fórmula, es una relación que tienes entre tú y Dios.
¿Cuál es tu necesidad? ¿Te sientes solo? Dios vino a cubrir todas las necesidades. Subió por encima de todos los cielos el Señor Jesús, dice la Biblia, para llenarlo todo. Póngase de pie para terminar, por favor. Dios es bueno. ¿Sí es bueno? ¿Se siente solo? Dios está con usted. Él es su Padre. Lo que Adán vivió por la primera vez con su Padre, usted lo puede volver a vivir una vez más. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias porque has puesto en nosotros el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre.